Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Edier Fernández. Bienvenidos una vez más a su programa de Madrugada con Dios. Bueno, en esta mañana nos alegramos de estar nuevamente en la presencia del Señor. Damos gracias a nuestro Dios maravilloso y poderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Reciban un cordial saludo, un abrazo fraternal de este servidor. Gracias a todos los hermanos que se conectan y los que se van a conectar después. Muchas gracias, Dios les bendiga. Qué bueno es que estemos aquí unidos, los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Padre amado, gracias por todo lo que nos estás dando, por todo lo que nos vas a dar. Señor, colocamos esta mañana delante de ti para que sea tu gracia y tu bendición sobre nosotros. Señor, ayúdanos a seguir en el diario caminar con las circunstancias de la vida. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor, colocando nuestra mirada en ti y que nuestra fe cada día aumente. Bendigo a mis oyentes, Señor, ayúdales, prospérales y quedamos en esta mañana en tus manos. Háblanos, Señor, a través de tu santa palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 7. El título que aparece en este pasaje es el pecado de Acán. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 hombres o 3,000, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahora quiero adelantarme el versículo 10. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Bueno, este es un pasaje maravilloso. Quiero compartir una verdad espiritual y el principio es el siguiente: no podemos salir victoriosos si en nuestra vida hay pecado. Voy a volverlo a decir: no podemos tener victoria contra Satanás, contra el mundo y contra la carne si en nosotros hay pecado. Ahora voy al texto. La Biblia nos está hablando del pecado de Acán. Acán era uno de los guerreros que tenía Josué dentro de las tribus de Israel. Y resulta que Dios les había dado la victoria a ellos en Jericó. Cuando entraron a Jericó, Dios les entregó a Jericó, pero dijo: no tomen nada de aquí porque esto todo está maldito. Y por eso la ciudad de Jericó permanece maldita hasta el día de hoy. No es la Jericó que aparece en los mapas geográficos. Esta es otra Jericó. Así que Dios les dice a ellos: no tomen del anatema porque es maldito. Pero Acán tomó, ¿sí? Él tomó, dice la palabra del Señor, un manto babilónico. Fíjese que la palabra babilónico viene de Babel, que es confusión, que también aparece en Apocalipsis. Ha caído la gran Babilonia. Entonces, esto nos da a entender que todas esas poblaciones eran paganas, ¿sí? Eran pueblos que no glorificaban a Dios. Entonces, Acán tomó un manto babilónico, dice la palabra. Ahí está en el versículo 21, un lingote de oro de peso de 50 siglos y 200 siglos de plata, y dice que lo escondió bajo tierra en su tienda.
Entonces aquí ocurre algo. Fíjese que Dios se da cuenta de esta situación, y porque Dios todo lo sabe, y cuando ellos fueron a enfrentar otra población, que era la población de Jai, no pudieron, ¿sí? Porque era una población pequeña. Entonces Josué dice, ¿cómo así? O sea, Josué se turbó y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué nos sucede eso si venimos de una gran victoria y ahorita no podemos con este pueblo de Jai? Entonces rasgó sus vestidos, se postró en tierra y comenzó a quejarse delante de Dios. Entonces Dios le dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Un solo hombre hizo pecar a todo Israel, y por eso el pueblo de Israel no pudo seguir hacia adelante. Esto nos da una enseñanza muy particular. Nosotros no podemos jugar con el pecado. No podemos permitir el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estaremos en cierta manera bloqueando la bendición de Dios en nosotros. Cuando una persona vive en pecado no va a poder salir adelante. El pecado lo va a destruir, permítame decirlo de esta manera. El pecado lo va a llevar a muchas cosas que van a ser destrucción para su vida. El pecado va a impedir que tengamos éxito. Una vez que nosotros conocimos al Señor, tenemos que vivir en obediencia al Señor, tenemos que vivir en comunión con el Señor y guardarnos del pecado. Este era un pecado oculto que él había codiciado y lo había metido entre sus enseres, fíjese. Entonces nosotros tenemos que guardarnos del pecado y mucho menos guardar el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso no nos va a permitir salir victoriosos, ¿sí? Una cosa es vivir santos para Dios. ¿Qué es vivir santos para Dios? Vivir en santidad o santos para Dios es primero que todo tener a Cristo en nuestro corazón, haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante comenzar a caminar una nueva vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero también dice la palabra de Dios que nosotros debemos vivir consagrados. Tenemos que consagrar nuestro cuerpo para el Señor. Tenemos que consagrar nuestros pensamientos, la manera en que hablamos, la manera en que nosotros actuamos en el diario vivir, que sea una vida santa, que sea una vida consagrada al Señor, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y que nos permita a nosotros sacar el pecado de nosotros. Fíjese que el pecado Dios lo trató en el Antiguo Testamento tan fuerte o bajo la ley tan fuerte que cogieron a este hombre llamado Acán, dice el versículo 23, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué, es decir, Acán lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. ¿A quién? A Acán, a toda su familia, a todos los bueyes, a todos los asnos. Fíjese la manera en que Dios trataba el pecado en el Antiguo Testamento. Es una manera muy rigurosa. Yo no me imagino parando una persona, permítame decirlo, delante de la iglesia y digámosle a los hermanos, vamos a apedrear a este personaje porque este personaje cometió un pecado. Pero, digámoslo en el sentido espiritual, lo que nos quiere decir el Espíritu Santo es que nosotros debemos ser radicales con el pecado. Es decir, Dios no permite el pecado en su pueblo santo. Y esto va para la iglesia también, porque en las iglesias a veces se mueve el pecado, se mueve el adulterio, se mueve la fornicación. Y a veces, hermanos, se pierde la fortaleza de que la iglesia salga adelante. Las iglesias se quedan paralizadas a veces porque hay pecado en la iglesia, así de sencillo. Hay pecado en los líderes, hay pecado en las ovejas de la iglesia, hay pecado en los pastores, y el pecado no nos deja avanzar hacia la victoria que Dios tiene para nosotros. Entonces fíjese cómo Josué y todo el pueblo de Israel juntamente con Dios trataron el pecado de Acán porque era maldición. Ahora, no permitas que en tu casa haya maldición, saca de tu casa la maldición. Esa música que no glorifica a Dios, esas palabras soeces, saquémoslas de nuestra casa. Saquemos de nuestra casa, por ejemplo, las cosas que no glorifican a Dios, ¿sí? A veces hay espiritismo, a veces hay brujería, a veces permitimos cosas en nuestra casa, fiestas, todo eso, hermano, hay que sacarlo y comenzar a vivir en consagración para el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice Josué capítulo 6,
en donde Dios trata con el pecado de Acán y nos dice a nosotros que debemos vivir lejos de la maldición, lejos de lo que está contaminado y vivir bajo la bendición del Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos esta mañana en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios, Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias porque nos has permitido vivir bajo la gracia, que aunque cometemos errores, Señor, tú no nos aniquilas, no nos matas. Sin embargo, Señor, queremos tratar con nuestro pecado para que ese pecado no traiga maldición a nuestras vidas. Queremos sacar la maldición de nosotros, queremos sacar el pecado de nosotros y vivir en santidad para ti. Te pido perdón, te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. Sacamos aquellas cosas que están dentro de nosotros que no te glorifican y queremos vivir vidas consagradas para la gloria tuya. Permítenos en este día seguir avanzando en lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que seamos un pueblo bendecido para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, somos la iglesia Misión Adoradores. Hoy estamos en 2 poderosas reuniones, 5 de la tarde y 7 de la noche, en la calle 44, número 1E de Enano, 135, en el barrio Manzanares, en el norte de la ciudad de Santiago de Cali. Por favor, separa tu cupo en el 314-600-1555 porque mucha gente está llegando a la iglesia. Vamos a tener un tiempo de milagros y de adoración en el día de hoy, así que prepárate para recibir tu milagro, prepárate para lo que Dios quiere hacer contigo. Les bendigo, mis amados hermanos, nos estamos viendo y escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.